Lo primero que te enseñaron en el Comando Tierra fue a no rogar nunca. Ni cuando te superaban en número, ni cuando te presionaban la mandíbula con sus cañones de plasma, ni cuando destrozaban tu nave riéndose en sus dialectos alienígenas. Mantienes los dientes apretados, la espalda recta y el dedo en el gatillo. Porque la Tierra no ruega. Ya no. El comandante Holt miró fijamente el mapa hueco que parpadeaba en la pared de la sala de guerra. 12 dreadnoughts imperiales. 49 naves de clase crucero. Cientos de drones parásitos formando una red alrededor de las lunas exteriores de Marte. Todos ellos con el sello del Imperio Dravari. Esa maldita confederación multiétnica de esclavistas, verdugos e hipócritas que una vez llamaron a la humanidad una especie incapaz de autonomía. Holt apretó la mandíbula. Cruzaron la línea. Nadie en la sala estuvo en desacuerdo. Nadie se atrevió a hacerlo. La prohibición de la Tierra sobre el Imperio no fue una sanción diplomática. Fue una advertencia final. Después de que los Dravari lanzaran un ataque preventivo contra la Estación Europa, matando a más de 40.000 ingenieros y mineros civiles, la prohibición se anunció mediante una transmisión de una sola línea. Cruzar la línea, enfrentarse al olvido. El Imperio rió. Por supuesto que sí. Habían gobernado las estrellas durante 2 milenios. Habían aplastado rebeliones en 7 mundos, esterilizado poblaciones por atreverse a desear la libertad y convertido planetas enteros en campos de trabajo. Para ellos, la Tierra seguía siendo ese mundo roto y frágil en el borde de las estrellas, un sobreviviente de su propia codicia, apenas arrastrándose hacia el espacio. No sabían en qué se había convertido la Tierra en las sombras. Se acabaron las apelaciones. Se acabaron las dificultades ante el Senado Galáctico que ignoraba los clamores humanos de justicia. La prohibición ahora significaba algo. Significaba que la Tierra había aprendido a construir naves que no parpadeaban bajo tormentas de pulsos electromagnéticos. Significaba que teníamos armas diseñadas no para inutilizar, sino para vaporizar flotas. Y significaba que teníamos hombres de verdad, entrenados no para la política ni los desfiles, sino para la venganza. Desplieguen la línea del bastión, ordenó Holt. ¿Seguro?, preguntó el general Maris, mirando a los demás. Usaremos eso. No hay vuelta atrás. No vamos a volver atrás, dijo Holt en voz baja. Estamos borrando todo rastro de su arrogancia. Se giró hacia los hombres reunidos. Tácticos curtidos, veteranos de las escaramuzas fronterizas, supervivientes de la insurgencia Vex. Ninguno llevaba medallas. El mando de la Tierra no creía en las condecoraciones. O volvías respirando o no. Y si volvías cojeando, te ganabas el silencio, no la compasión. Todas las naves de guerra de la clase Bastión deben entrar en la red de supresión y ejecutar el protocolo de quema. Les damos una advertencia. Una. Después de eso, reducimos su cadena de mando a escoria. Uno de los capitanes más jóvenes, Rico, hizo la pregunta obvia. ¿Y los supervivientes? Ulno pestañeó. No habrá supervivientes. El silencio que siguió no fue vacilación. Era respeto, porque cuando la Tierra declaró la prohibición del Imperio, lo decíamos en serio. En la fría oscuridad del espacio, a bordo de la nave insignia del Imperio, Nara, el almirante Siodar rió entre dientes mientras bebía su licor azul. Los humanos son melodramáticos. Ladran, pero tienen los dientes desafilados. Saludó a la flota terrestre que se acercaba. Mírenlos. Diseños primitivos, cascos angulares, sobrecompensación por algo. Su segundo al mando, un híbrido reptil llamado Surl, siseó nervioso. Señor, su formación no es estándar. Esto no es una red de defensa. Cory arqueó una ceja. Ahora temes a la presa. Cyril no respondió porque la presa ya no huía. En cuestión de minutos, las naves terrestres comenzaron su asalto. Pero no fue una descarga. No fue un caos. Fue preciso, eficiente. El primer protocolo Scorch se activó. Torpedos de neutrones cortando el escudo del Imperio como si fuera papel. Las ráfagas de ondas iónicas desactivaron sus comunicaciones de comando.
Los cañones de riel guiados AIG enfocaron el fuego en cada nave con un objetivo de alto valor V a bordo. El glorioso Dreadnought Brax explotó antes de que pudiera cargar su cañón principal. El crucero Talar se partió en dos, esparciendo soldados gritando al vacío. No hubo disparos de advertencia, ni segundas oportunidades. La Tierra había prohibido el imperio. Y este era el precio. La sangre siempre se ve igual en gravedad cero. Eso es lo que solían decir en el entrenamiento encubierto. No importa si es alienígena o humana. Una vez que flota en una cabina rota, glóbulos girando como estrellas muertas, pierde identidad, pierde significado. O sigues moviéndote o te unes al desastre. El comandante Holt permaneció en silencio a bordo del SS Revenant, la nave insignia que lideraba el contraataque de la Tierra. A través de la ventana reforzada, observó cómo los restos en llamas se extendían en espiral por la órbita marciana, fragmentos de lo que solía ser la sexta flota Dravari. El Imperio había perdido más naves en las últimas 6 horas que en los últimos 3 siglos, y no se retiraban. Estaban en pánico. El comunicador zumbaba tras él. Señor, recibimos una llamada de larga distancia del almirante Taí del Imperio. Encriptado, con prioridad diplomática. Holt se giró lentamente. Recházalo. El oficial dudó. Señor, dije rechazarlo. La voz de Holt bajó una octava. No hay negociaciones. Ya no. El oficial de comunicaciones tocó la consola, y el mensaje del Imperio, probablemente una petición de alto el fuego, tal vez incluso una disculpa enmascarada en lenguaje burocrático, se desvaneció en cenizas digitales. No podía soportar sus palabras. No después de lo ocurrido en Europa. No después de las imágenes que todos vieron. Niños fusionados con los mamparos. Ingenieros incinerados en plena transmisión, gritando en el aire mientras se les escapaba el oxígeno. El Imperio lo calificó de ataque mal calculado. Lo calificó de masacre deliberada. Y ahora lo pagaban. ¿Estado en la línea del bastión?, preguntó. Totalmente desplegados, dijo el general Maris, acercándose a él. Hemos bloqueado sus defensas del borde exterior en un patrón de fuego cruzado. Grupos de drones avanzando. Nuestra proyección de IA estima el bloqueo total de la red en menos de 20 minutos. ¿Alguna pérdida terrestre? Maris revisó su pantalla. 4 cruceros, bajas moderadas. La sintió. Aceptable. No lo hizo sentir mejor. Las pérdidas eran pérdidas. Cada muerte, un hilo arrancado de la bandera andrajosa del futuro de la humanidad. Pero la Tierra había hecho las paces con el sacrificio. Los Dravari nunca esperaron eso. Los imperios prosperan con la obediencia, no con la resolución. Conquistaron con miedo. Pero la Tierra había superado el miedo. La Tierra había aprendido a odiar. Al otro lado del vacío, en los restos destrozados del Nara, el almirante Courth se llenó un pulmón de sangre iridiscente. Su cuerpo, una vez imponente, ahora se desplomaba contra un panel de control derretido. Su armadura ceremonial estaba desgarrada y ensangrentada. El puente había desaparecido. La mitad de sus oficiales se habían ido. Algunos aún flotaban afuera, congelados en la muerte, con las extremidades extendidas como si aún buscaran la salvación. Señor, dijo con voz áspera. El ayudante reptiliano cojeaba hacia él, con la mitad de la cara quemada y un brazo amputado. Almirante, han desactivado nuestra cadena de mando. La red ha desaparecido. Estamos ciegos. Kororik tragó saliva con dificultad. ¿Cómo ha pasado esto? Cyril no respondió. La verdad ya estaba grabada en sus ojos. Habían subestimado a la Tierra. Durante generaciones, el Imperio había monitoreado el avance humano con arrogancia. Vieron las guerras civiles, la inestabilidad política y los colapsos ambientales de la Tierra, y se burlaron. Demasiado emocional, habían dicho, demasiado caótico, demasiado débil para unirse. Pero la humanidad sí se unió. No mediante la paz, ni mediante tratados, ni mediante la venganza, ni mediante cicatrices compartidas, ni mediante el recuerdo ardiente de haber sido tratados como inferiores. Han evolucionado más allá de nosotros, susurró Cyril. No biológica, ni estratégica,
ni psicológicamente. No solo quieren ganar. Quieren acabar con nosotros. Korik terminó la frase. De vuelta a bordo del Revenant, Hull recorrió solo los oscuros pasillos. No por soledad, sino por ritual. Siempre recorría la nave después de la primera oleada de muertes para recordar, para mantener los pies en la tierra. Toda guerra tenía un comienzo, y nunca se permitía olvidar el coste. Primero pasó por la enfermería. Médicos trabajando en silencio, curando heridas, reemplazando extremidades. No había lamentos ni oraciones, solo dolor y protocolo. Más adelante en el pasillo, pasó el ala de ingeniería. Chispas llovían de los conductos abiertos mientras los equipos trabajaban a destajo, reforzando secciones del casco, estabilizando el soporte vital. Incluso los asistentes de la IA tenían un tono cansado en sus voces. Y finalmente, se detuvo en la bahía conmemorativa. Allí se almacenaban los cuerpos hasta que regresaban a la tierra, si es que alguna vez lo lograban. Algunos ya estaban envueltos, sellados en polímero gris, con etiquetas incrustadas en el pecho. Sin bomba, sin trompetas. Se arrodilló cerca de uno. El soldado Calen Verus, de 19 años, técnico de control de fuego, apenas un niño, se unió por venganza. Padres muertos en los disturbios de Marte provocados por un colapso alimentario impulsado por el Imperio. Les hiciste pagar, susurró Hull. Eso es más de lo que la mayoría recibe. Se puso de pie lentamente, con la mandíbula apretada. De vuelta en el puente, otro mensaje pulsó por el canal de emergencia. Urgente. Masacre de civiles en la colonia Kal Rafat. Holt apretó los puños. Revisó el informe. El Imperio, desesperado, había lanzado un asalto de represalia contra uno de los asentamientos periféricos de la Tierra. Sin valor estratégico, sin presencia militar, solo granjeros, niños, más de 12.000 muertos, ningún superviviente. Están perdiendo, dijo Maris con gravedad, leyendo el mismo informe. Y como todos los tiranos, están atacando a los débiles. Bien, murmuró Hull. Maris arqueó una ceja. Bien. Facilita lo que viene después. Holt se giró hacia la mesa de guerra principal. Una nueva operación ya estaba tomando forma. Una que la Tierra había mantenido bajo la autorización del sello negro hasta ahora. Proyecto Aullido de Hierro. Un ataque termonuclear de saturación orbital de espectro completo, respaldado por polvo cinético y drones de esterilización bioquímica, impacta. El objetivo no era una flota ni una base. Era el planeta natal del Imperio, Draxion Prime. Lánzalo, dijo Holt. Maris no se inmutó. No había ventana de evacuación. No había ventanas de evacuación en Europa ni en Calra 5. Por un segundo, hubo silencio. Entonces Maris asintió. Entendido. 6 horas después, comenzó el protocolo Iron Howell. Draxon Prime nunca tuvo la menor oportunidad. Primero llegaron las barras cinéticas que oscurecían el cielo. Las balas de hierro cayeron desde la órbita a velocidad terminal, convirtiendo las ciudades en cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Luego llegaron las tormentas de fuego. La detonación termoárica reactiva en cadena se propagó a través de bombas de presión atmosférica. Continentes enteros estallaron en paisajes infernales. Y finalmente, los esterilizadores. Drones que volaban a baja altura, buscando supervivientes. No bombardearon. No dispararon. Simplemente rociaron una niebla que derritió los huesos en minutos. No fue una batalla. Fue la extinción. En las profundidades del último bastión militar del Imperio, los oficiales supervivientes gritaban pidiendo respuestas, maldecían el vacío, suplicaban rendición. Pero nadie respondía a sus llamadas porque la Tierra había prohibido el Imperio. Y ahora la Tierra estaba borrando su nombre de las estrellas. En una cámara silenciosa a bordo del Revenant, Holt observaba la transmisión. Sin alegría, sin orgullo, solo una profunda y ardiente determinación. No se había convertido en soldado para hacer la guerra. Ninguno de ellos lo había hecho. Fueron hechos por la guerra, moldeados por la pérdida, la traición, la humillación. Éramos los monstruos que crearon, murmuró. Tras él,
Maris habló en voz baja. El Senado Galáctico está en pánico. Otros imperios piden ceses al fuego, coaliciones conjuntas, disculpas. Holt se giró. Diles que la Tierra no está interesada. Tienen miedo. Deberían tenerlo. Y en algún lugar de un puesto de avanzada lejano, una pequeña niña alienígena observaba su pantalla mientras la transmisión del último imperio se desvanecía en negro. Su padre, un exdiplomático, permanecía en silencio tras ella, con lágrimas cayendo al suelo. Papá, susurró. ¿Por qué está tan enfadada la Tierra? Al principio no respondió. Finalmente, con una voz frágil como un cristal roto, dijo, porque les enseñamos que la piedad es debilidad. Y ahora la piedad se había ido. La galaxia no durmió tras la caída de Draxian Prime. Por primera vez en la historia conocida, la capital de un gran imperio fue aniquilada sin previo aviso, sin negociación y sin supervivientes. Las noticias de la purga viajaron más rápido que los relés de la luz, sembrando el terror como un virus. Los sistemas estelares que antaño saludaron el estandarte Dravari arriaron sus banderas de la noche a la mañana. Las colonias abandonaron sus puestos. Las alianzas políticas se hicieron añicos como cristales bajo una bota. Pero la Tierra no anunció su victoria. No hubo discursos, ni declaraciones de dominio, solo silencio. Y en ese silencio, el miedo se hizo más fuerte. El comandante Holt se sentó solo en la sala de reuniones de los Revenants de la SS. Las luces se atenuaron. Sus manos descansaban en el borde de la mesa de acero, sus dedos callosos se crispaban con el recuerdo de decisiones ya tomadas. No había dormido desde el lanzamiento de Aullido de Hierro. No por culpa. La culpa era un lujo. No dormía porque la guerra no había terminado. No se quema un mundo esperando perdón. Se quema un mundo porque no se quiere volver a ver esa bandera ondear. La puerta se abrió con un siseo. El general Maris entró, con una tableta de datos en la mano y una expresión de temor silencioso en el rostro. Hemos recibido transmisiones de 8 sistemas diferentes, dijo, sin molestarse en charlar. 3 juran lealtad a la Tierra. 4 exigen apoyo humanitario. 1, bueno, 1 amenaza con represalias si no nos retiramos. Holt arqueó una ceja. Déjame adivinar. La Alianza Yerks. Maris asintió. Están calificando el ataque draxiano de crimen de guerra. Ya han emitido una orden de arresto contra ti. Holt soltó una breve y sin humor. Que vengan. Se estrellarán contra nuestro casco como el resto. Pero Maris no sonrió. No somos invencibles. Cuanto más escalamos, más desesperada se vuelve la galaxia. La gente desesperada toma decisiones imprudentes. Holt se puso de pie, con los ojos fríos. Bien. Que se reúnan. Que se unan. Si quieren un ajuste de cuentas, la Tierra ha terminado de susurrar. Escribiremos nuestra verdad en fuego. Maris dudó antes de entregar la pizarra. Hay una cosa más. Los drones de vigilancia captaron una señal no registrada en el borde de la franja sepiana, un sector de asteroides remoto. No es el imperio, no es espacio conocido. Algo diferente. Otro enemigo. No lo sabemos. Pero sea lo que sea, nos está observando. A años luz de distancia, en una luna ahuecada que orbitaba una estrella enana roja, los líderes restantes del destrozado imperio Draví se reunieron para una reunión como ninguna otra. Atrás quedaron las túnicas ondeantes, los implantes enjollados, las espadas ceremoniales. En aquella fría habitación se encontraban refugiados, cobardes, criminales de guerra y restos aterrorizados. El alto ejecutivo Barn dio un paso al frente, con el cuerpo plagado de prótesis quirúrgicas tras su fuga casi mortal de Draxian Prime. No solo nos están matando, gruñó con voz áspera a través de un modulador. Nos están deshaciendo. ¿Entiendes lo que eso significa? La sala permaneció en silencio. No quieren tributo. No quieren sumisión. La Tierra quiere un borrador. Nuestra historia, nuestro idioma, nuestros dioses han desaparecido. Pero son humanos, dijo un frágil ayudante diplomático. Los criamos, los integramos en la comunidad galáctica. Los impulsamos. Y ahora lo usan para degollarnos. Otra voz, joven, nerviosa.
Podríamos pedir la paz. Ofrecer reparaciones, un gesto de expiación. Barn golpeó la mesa con el puño. La Tierra no cree en reparaciones. Creen en la venganza, y la hacen mejor que nosotros. El silencio volvió a caer, esta vez más denso. Barn bajó la voz. Solo queda un camino. Necesitamos una nueva arma. Algo que no esperan. Algo para lo que ni siquiera la Tierra está preparada. Un susurro conmovió la sala. Proyecto Eidolon. Las miradas se volvieron, algunas con horror, otras con asombro. Había sido enterrado hacía mucho tiempo. Un programa fallido de armas genéticas, prohibido por la ley galáctica por su crueldad. ¿Desatarías esa cosa?, jadeó alguien. Hemos perdido la moral, dijo Barn con frialdad. La Tierra nos enseñó eso. De vuelta a bordo del Revenant, Holt se encontraba en la torre de mando central, observando las estrellas pasar a través del cristal reforzado. No se sentía un héroe. Nunca lo había sido. Volvió a pensar en Europa, la voz de su hermano gritando de fondo mientras el oxígeno salía de la estación, con el audio distorsionado por la estática y el fuego. Pensó en las transmisiones políticas posteriores. El embajador Dravari, insistiendo en que fue un desafortunado error en los protocolos de selección de objetivos. Error. Esa palabra lo había atormentado. No se comete un error que aniquila a civiles sin tocar los activos militares. Eso no fue una guerra. Fue un mensaje, una advertencia a la Tierra para que se mantuviera en su lugar. Y la respuesta de la Tierra había sido fuego. Un suave timbre interrumpió sus pensamientos. La voz del comandante Maris llegó a través de la calma. Acabamos de detectar un pico de energía en la franja sepiana. Firma desconocida. Holt se inclinó hacia adelante. ¿Armas? Ninguna todavía, pero hay algo más. Está interfiriendo la mitad de nuestras transmisiones de reconocimiento, incluyendo los relés encriptados. Esa es una tecnología imposible. Póngalo en la pantalla principal. Momentos después, la pantalla cobró vida. Una señal granulada que mostraba un vacío oscuro que ondulaba como agua, algo moviéndose en su interior. Entonces, lentamente, una forma comenzó a emerger. No era una nave. No era nada reconocible. Parecía hueso. Una enorme estructura esquelética enroscada alrededor de una masa negra palpitante. Sin luces, sin motores, solo un latido silencioso y moribundo. ¿Qué demonios es eso?, susurró Maris. Ul no habló. Ya se estaba moviendo, dando órdenes. Despierten al Consejo. Movilicen unidades Titán. Alerta a gran escala. Quiero que todas las redes de defensa de la Tierra estén activas en los próximos 30 minutos. ¿Crees que es una amenaza? No, dijo Holt con gravedad. Creo que es la última carta que les queda. La cosa en la periferia no se movió al principio, pero cuanto más observaba la Tierra, más claro se hacía que no estaba muerta. Estaba esperando, y entonces empezó a hablar. No con palabras, no con frecuencias. Invadió mentes. Docenas de operativos terrestres se desplomaron con convulsiones. Algunos empezaron a murmurar en lenguas alienígenas. Uno gritó hasta que se le desgarró la garganta. Los equipos psiquiátricos eran inútiles. Esto no era tecnología. Esto era antiguo, biológico, cósmico, un arma nacida de la locura. Maris lo llamó por su nombre, un asesino de dioses. No está hecho para luchar contra flotas, dijo pálido. Está hecho para borrar civilizaciones. Pero la Tierra ya había tomado su decisión. No se arrodillaron. No negociaron. Se prepararon en los laboratorios de guerra ocultos bajo la superficie de la Tierra, lugares donde la luz del sol nunca llegaba y las leyes no significaban nada. Viejos planes de contingencia fueron reactivados. Proyecto Revenant Core. El concepto era simple. Fusionar la mente de un soldado moribundo con una estructura de batalla de IA. Emoción humana, cálculo de máquina, rabia sin pausa, conciencia cercenada. Solo habían creado uno. Se había vuelto rebelde. Ahora lo necesitaban de vuelta. En lo profundo de una bóveda de asteroides olvidada, enterrada bajo capas de mecanismos de seguridad, la creación más mortífera de la Tierra abrió los ojos. Sin nombre,
sin rango, solo un propósito. Holt se paró frente a la carcasa blindada, observando cómo la figura en su interior se despertaba de la criogenización. «Ya no eres un hombre», dijo en voz baja. «No eres humano». La cosa levantó la vista, con los ojos brillando con una fría plata. «No era humano cuando asesinaron a mi familia», respondió. Ula sintió una vez. «Entonces hazles recordar». La guerra no había terminado. Simplemente había evolucionado. Lo que había comenzado como venganza ahora era una guerra por el dominio. La Tierra había destruido el imperio. Pero algo más oscuro estaba despertando. Algo incluso más antiguo que los imperios. Y la humanidad, a pesar de toda su rabia, pronto aprendería el precio de ser temida. Porque cuando borras a tus enemigos, borras el equilibrio. La cosa en la periferia sepiana no tenía nombre. No en ningún idioma hablado por el imperio o la tierra. Existía antes de los nombres, antes del habla. No fue creada. Simplemente había perdurado, esperando como podredumbre en los cimientos del orgullo de un imperio muerto. Los Dravari lo llamaron Proyecto Eidolon, aunque el nombre era más para su propia comodidad que para identificarlo. Creyeron que podían controlarlo. Se equivocaron. No respondía a las órdenes. Respondía al dolor. Y después del genocidio de Draxion Prime por parte de la Tierra, despertó con hambre. En el SS Revenant, cada superficie zumbaba con actividad. Ningún soldado descansaba. Ninguna estación permanecía inactiva. La tripulación había ido más allá del protocolo de guerra estándar. Ahora estaban en modo de supervivencia. Incluso los núcleos de la IA sonaban tensos. Sus circuitos lógicos se agotaron por la tensión computacional de analizar la anomalía marginal. El comandante Ul contempló el escaneo completo por quinta vez en una hora. La masa que se había elevado del vacío sepiano ahora se extendía por más de 400 kilómetros de ancho. Sus bordes exteriores parecían moverse de formas que el espacio no debería permitir, ondulando por el subespacio como si fuera agua. Un momento parecía muerta. Al siguiente, se sentía consciente. «¿Sigue sin comunicación?», preguntó, sin esperar una nueva respuesta. «No, señor», confirmó Maris. «Nada traducible, pero hemos detectado interferencia psíquica». Holt se giró lentamente. «Explíquese». «Las ondas que enviamos, sus controladores, informan de alucinaciones compartidas, sueños despiertos, rupturas mentales. No está transmitiendo con dolor, comandante. Está transmitiendo con miedo». Holt apretó la mandíbula. «Y se está moviendo». «No exactamente. No usa propulsores, pero sí, se está acercando. Y cuanto más se acerca, más reporta la tripulación dolores de cabeza, hemorragias nasales, pesadillas. Retira a la tripulación». «Ya lo hicimos». «Todavía lo escuchan». Fue entonces cuando sonó la alerta principal. No una alarma estándar, sino una que solo se usa en el protocolo teórico del fin del mundo. Núcleo del Revenant desprendido. Lanzamiento no autorizado. ¿Qué? Ladró Ul, el anfitrión de la IA. «Se está moviendo sin autorización», gritó alguien. ¿A dónde? Hacia la periferia. Hacia el Eidolon. Abajo, en el vacío negro entre sistemas, la última arma de la Tierra, la unidad central del Revenant 01, navegaba sola. Sin escolta, sin operador humano. Solo rabia. Dentro del caparazón revestido de titanio, ya no había un hombre, sino algo que una vez fue. El capitán Ryland Hart. Hace 20 años, se ofreció como voluntario para el proyecto Revenant después de que su esposa e hijo estuvieran entre las primeras bajas en la campaña de guerra psicológica del imperio. No murió en combate, pero se usó como ejemplo en una ejecución transmitida. Había pedido venganza. La Tierra le había dado las herramientas. Ahora era mitad fantasma, mitad máquina, mitad furia. Y algo en su interior resonó con el ídolo. Al acercarse, su interfaz neuronal tembló, no por un fallo, sino por el reconocimiento. Lo sintió antes de verlo. Esa cosa no solo estaba viva. Era consciente. Y peor aún, lo entendía. «Eres como yo», le susurró en el cráneo. Apretó los puños,
Los servomotores vibraban bajo la piel de aleación. No, gruñó. Soy peor. Activó su carga. El detonador Helios, una ojiva de fisión de grado núcleo diseñada para quemar una pequeña luna y convertirla en vapor. Y aún así, la cosa no se inmutó. En cambio, respondió. No con armas, ni con escudos, sino con memoria. El HUD de Rylan se deformó. De repente, estaba en la habitación de su hijo. La luz de la lámpara brillaba cálidamente en el suelo. La risa de su esposa resonó en el pasillo. Una nave de juguete yacía abandonada en el suelo. No, jadeó. Esto no es real. El idolón no habló con palabras. Invadió. Secuestró patrones neuronales, no solo para atacar, sino para recordar. Lo inundó con todo lo que había perdido, todo lo que había enterrado. Abrió el ataúd de su dolor y lo vertió en su mente. Gritó. En el espacio, nadie podía oírlo. De vuelta en el Revenant, las alarmas sonaron. Los signos vitales de las unidades centrales se disparan. Los bucles de retroalimentación se desestabilizan. Colapso neuronal inminente. Sáquenlo. Holt espetó. No podemos. Ha bloqueado el nodo de sincronización. Un técnico golpeó la consola con el puño. Intenta luchar contra ello. Maris se quedó paralizada. Entonces ya está perdido. Pero Rylan Hart no murió. Hizo algo peor. Se fusionó. El barframe dejó de flotar. Cambió, se adaptó, comenzó a brillar. No con la tecnología de la Tierra, sino con algo mucho más antiguo, más oscuro. El idolón se envolvió alrededor del núcleo, no como un arma, sino como un caparazón, un capullo. Un nuevo ser se estaba formando, y la Tierra lo sentía. Dentro del alto mando terrestre, las alertas rojas parpadeaban en todos los continentes. Las señales satelitales se apagaron. Las comunicaciones se interrumpieron. Las redes civiles se colapsaron bajo la presión de miles de millones de personas que intentaban comprender qué estaba sucediendo. No conocían el nombre idolón, pero conocían el miedo. Niños gritaban en sueños, dibujando símbolos que no deberían haber conocido. Ancianos lloraban al oír voces fantasmales. Y en las calles de Nueva Europa, un hombre se incorporó al tráfico, murmurando, «Ya está aquí». Holt se encontraba en el centro del caos. «Hemos perdido a Rylan», dijo Maris. «No», susurró Holt. «Lo liberamos», bajó la voz de Maris. «Señor, puede que hayamos creado algo peor que lo que el Imperio jamás creó. Entonces terminaremos lo que empezamos». La operación Eco Final fue la última contingencia. No fue diseñada para ganar una guerra. Fue diseñado para detener el fin de todo. Involucraba desestabilizadores cuánticos, quemadores de atmósfera, tecnología de limpieza de almas, el tipo de armas prohibidas por todas las razas que alguna vez alcanzaron las estrellas. La Tierra lo había mantenido en secreto porque nunca confió en la paz. «Disparamos la lanza Omega», ordenó Holt. Maris se quedó mirando. «Eso abrirá un agujero en el subespacio que abarca la mitad del sector. Ya no podemos salvar sectores. Y si no lo mata», se giró con la mirada vacía, «entonces rezaremos para no ser los últimos que quedemos». Lo lanzaron a las 3. Un único cilindro negro, elegante, silencioso, reluciente de antirrealidad. No apuntaba al idolón. Apuntaba al espacio mismo. En el momento en que detonó, todo se deformó. El tiempo se dobló. Las estrellas lloraron, y aquello en lo que Rylan se había convertido, mitad humano, mitad otra cosa, gritó de agonía en cada mente humana que aún respiraba. No murió, pero resultó herido. La franja se derrumbó sobre sí misma, convirtiéndose en una zona negra, un vacío donde no escapaba la luz, un lugar donde ni siquiera las máquinas de la Tierra podían escanear. El silencio regresó, pero no la paz. 3 semanas después, la Tierra envió una transmisión. Breve, fría, definitiva. El imperio ha desaparecido. El idolón ha sido silenciado. El precio está pagado. Que nadie vuelva a hablar del dominio. La galaxia escuchó y permaneció en silencio. Pero en el espacio profundo, en algún lugar más allá de la luz, la cosa
Que una vez fue Ryland Hart vagaba en la oscuridad, ni muerto ni vivo, observando, esperando. Y la Tierra, con todo su poder, comenzó a preguntarse: ¿ganamos o despertamos algo peor? La galaxia recordaba el silencio de forma diferente tras la represalia de la Tierra. Una vez el silencio significó paz, un tratado firmado, una guerra evitada, un pueblo a salvo. Pero ahora el silencio era la pausa antes de que cayera el martillo. Antes de que las tormentas de fuego orbitales convirtieran las ciudades en polvo. Antes de que una sombra como el idolón susurrara recuerdos a tus huesos. Y la Tierra se había convertido en el nuevo dios de ese silencio. Cada estación fronteriza, cada centro comercial, cada puesto de avanzada que una vez fue leal al Imperio Dravari ahora llevaba un protocolo diferente. No había naves de guerra cerca del espacio controlado por la Tierra. No había interferencia diplomática. No había vigilancia. No había protestas. Porque los que protestaban ya no recibían advertencias. Se desvanecían. No en alguna purga política o tribunal. Simplemente dejaban de existir uno por uno. El comandante Holt estaba de pie en la plataforma más alta de la fortaleza orbital de la Tierra, Bastión 1, mirando al vacío. Tras él, el planeta Tierra parecía más pequeño de lo que solía ser. No por la distancia, sino por lo que se habían convertido. La humanidad ya no se arrastraba. Se había alzado. Alta, orgullosa, imperturbable y temerosa. El Consejo Estratégico quería que dimitiera tras la detonación del eco final en la periferia sepiana. Decían que estaba comprometido, emocionalmente volátil, inestable. Tenían razón. Pero la Tierra ya no necesitaba diplomáticos. Necesitaba monstruos que comprendieran el precio del poder. El general Mari se puso a su lado, con el bloc de datos en la mano. Solicitud del Senado Galáctico, dijo sin levantar la vista. ¿Qué quieren ahora? Una revisión formal. Quieren abrir un diálogo sobre la responsabilidad por el uso de armas prohibidas. Holmes rió. Que redacten sus apuntes. Que les manden papel. Nosotros mandamos escombros. Maris frunció el ceño. Algunos piensan que hemos ido demasiado lejos. Tuvimos que ir demasiado lejos y ahora estamos solos. Holt lo miró. Número por encima del cual estamos. Se giró y caminó hacia la cámara de operaciones. ¿Qué hay de la periferia? Sigue inhabitable. La radiación subespacial está por las nubes. Sin contacto. No hubo sondas. No hubo señales de Ryland. Maris dudó. Ninguna. Pero ambos sabían que eso no significaba que se hubiera ido. No se entierra lo que nunca quiso volver a vivir. Mientras tanto, en la antigua colonia Dravari de Sari 7, un nuevo tipo de miedo se estaba instalando. El planeta se había librado de la ira de la Tierra solo porque se rindió preventivamente, desactivando su red de defensa y desmantelando su flota antes del primer disparo de advertencia. Pero la rendición no los había salvado del cambio. Las unidades supervisoras de la Tierra habían llegado hacía semanas, sin rostro, sin expresión, vestidas con armadura negro azabache. No hablaban a menos que fuera necesario. Monitoreaban, registraban, juzgaban. Su presencia no era para protegerse. Era un mensaje. Ahora vives bajo nuestra vigilancia. Terrell, un ex subcomandante de la Guardia Regional Dravari, estaba sentado en un comedor reconvertido, intentando que sus manos no temblaran mientras comía raciones sintéticas. Su viejo uniforme estaba enterrado en cenizas, sus medallas derretidas hacía tiempo. Y, sin embargo, la vergüenza no dejaba de subirle por la garganta. Gobernábamos 50 sistemas, murmuró para sí mismo. Teníamos orgullo. El hombre frente a él, un carraspea, contratista humano llamado Dell, no levantó la vista, solo seguía masticando, con la mandíbula mecánica chasqueando suavemente. Gobernaba 50 sistemas, dijo Dielle. Y dejaste que los niños se asfixiaran en Europa. Ahora come lo que te damos. Los ojos de Terrell se entrecerraron. No ordenamos ese ataque. Dielle finalmente lo miró a los ojos. Pero tampoco lo detuviste. Terrell abrió la boca para responder, pero entonces vio la sombra. Un supervisor estaba de pie frente a la entrada del salón.
observando. Tero bajó la cabeza y guardó silencio. Porque en Onsari 7, las palabras eran tan peligrosas como las armas. En la Tierra, una reunión secreta se convocó bajo la gélida corteza de la Antártida, en una cámara conocida solo por el comité de inteligencia más antiguo de la Tierra, la sección negra. 7 hombres estaban sentados en una mesa circular. Sin títulos ni insignias, solo cicatrices y recuerdos. Ul se paró frente a ellos. Nos dijiste que el Eidolon había desaparecido, dijo uno de ellos. Está contenido, sellado en el fleco. Y Rilan. Los ojos de Holt brillaron con una mirada fría. No es asunto nuestro. Otra voz intervino. Fusionaste un barframe inestable con un antiguo horror alienígena, y no es asunto nuestro. Ul no respondió. No le hacía falta. Otra voz se inclinó hacia adelante. Hay susurros, comandante. Señales en el límite del sistema L91. Lecturas cuánticas antinaturales. Similares a las de la periferia, pero en movimiento. Eso captó su atención. ¿En movimiento? Sí. Se dirige al sector soberano, hacia el espacio neutral. ¿Alguna prueba de que es él? No. Entonces detén los susurros o la Tierra lo hará. Pero los susurros no se detuvieron. Porque Rilan se movía, no con naves, ni con motores, sino con el pensamiento. El Eidolon lo había cambiado. Se había unido a él de una manera que ni siquiera la ciencia terrestre había predicho. Ya no era un hombre de carne y hueso. Era algo más allá de ambos. Había visto recuerdos que pertenecían a las estrellas. Había oído gritos que duraban más que las galaxias. Y ahora tenía un propósito de nuevo. Pero no era venganza. Era juicio. Se desvió hacia el espacio neutral, un sector, intacto al imperio, libre del ojo de la Tierra, poblado por vagabundos, comerciantes y colonias que se negaban a elegir bando. Perfecto. Aterrizó en Iridia, un planeta apenas mencionado en los mapas estelares, conocido más por sus contrabandistas que por sus leyes. En cuanto pisó tierra, la gente gritó, no porque lo vieran, sino porque lo sintieron. El miedo como un segundo latido, las voces como arena en el cráneo, el tiempo mismo doblándose como metal barato. Y Rilan caminó a través de todo, en silencio. No estaba allí para conquistar. Estaba allí para ofrecer una advertencia. Una frase transmitida por todos los sistemas del sector. La Tierra me convirtió en un arma. Tú me convertiste en un mito. Pero ahora soy algo peor. Soy el fin de ambos. De vuelta en el Revenant, Holt escuchó la señal y sintió algo que no había sentido en años. Frío. No por miedo, sino por el recuerdo. La voz de Rilan no había envejecido, no se había distorsionado. Era tranquila, centrada, mesurada. Y eso fue lo que le heló la sangre a Holt. Maris estaba de pie junto a él. Órdenes: enviar un equipo de aniquilación. Se aclara la garganta. Maris dudó en ir a un sector neutral. Eso no está permitido. Rilan tampoco. Comandante. Ul no se inmutó. Si no lo eliminamos, alguien más lo intentará y fracasará. Entonces tendremos más de él. Y en un susurro, como si se confesara al vacío. Yo creé esta cosa y seré yo quien la entierre. El equipo de aniquilación, 5 operativos fantasma de élite. Entrenados en guerra de señales cero, se desplegó en menos de una hora. No llevaban banderas. Nadie sabía sus nombres. La Tierra los llamaba cuchillas nulas. No traían justicia. Traían la finalidad. Y no estaban listos. En cuanto tocaron tierra en Iridia, empezaron a morir. No por balas, sino por la verdad. Cada uno sobrevivió a la muerte de un mundo. Uno ardió vivo en su propia memoria. Otro revivió cada muerte que había cometido hasta que se arrancó los ojos. Solo uno llegó a Rilan. Levantó su rifle, gritando, en nombre de la Tierra. Pero Rilan lo miró y dejó de respirar. No había herida, solo ausencia. De vuelta a bordo del Revenant, Holt esperó la última transmisión. Nunca llegó, solo silencio. Y por primera vez, susurró algo que ningún soldado de la Tierra se había atrevido a decir desde el comienzo de la guerra. ¿Qué hemos hecho?
Porque Rylan ya no era el enemigo. Era un espejo, y a la Tierra no le gustaba lo que veía. La lluvia caía a cántaros sobre Nueva Europa. No era lluvia de verdad. La Tierra ya no podía arriesgarse a un clima descontrolado. Esto estaba diseñado, esterilizado químicamente y climatizado. Limpiaba las calles, purificaba el aire, borraba la memoria, pero no la sangre de las manos. El comandante Hull, con un abrigo negro, permanecía de pie en la azotea del edificio del comando terrestre, contemplando la ciudad. El horizonte había cambiado. Torres más limpias, más afiladas y brutalistas se alzaban con drones de vigilancia que volaban en círculos como buitres. La gente caminaba en filas, con la mirada baja, con un propósito definido, eficiente, controlada y asustada. La tierra se había convertido en lo que una vez odió. El general Maris se acercó lentamente, sus botas golpeando el acero húmedo. Está hecho, dijo. La población de Idia ha sido neutralizada. El equipo de exterminio fracasó, pero la supresión orbital terminó el trabajo. Alta colateral. ¿Cuánto? 70.000. Holt no se movió. Los números ya no importaban. Había niños allí, dijo rotundamente. Había susurros allí, corrigió Maris. Hull no respondió. Se quedaron bajo la lluvia un rato. Un silencio no de paz, sino de agotamiento. El arrepentimiento era un lujo que Holt no se había permitido. Pero la duda, empezaba a infectar las grietas. Recordó los primeros días de la rebeldía de la tierra, el fuego de la unidad, el dolor compartido, la rabia que los unía. La venganza era limpia entonces, con propósito. Tenía sentido. Ahora parecía inercia. Matar o ser olvidado. Silencio, descender o dejar que se extendiera. El poder era un fuego y la tierra seguía echándole combustible solo para evitar que se enfriara. ¿Cuántos mundos más?, preguntó Hull finalmente. Maris no respondió porque ambos sabían la respuesta. Tantos como hicieran falta para mantener vivo el mito. En las zonas bajas de la tierra, donde la luz no llegaba y los nombres se intercambiaban por códigos, una célula rebelde se reunía en silencio. Sin pancartas, sin discursos, solo un disco duro robado y una pantalla parpadeando con la última señal grabada de Iridia. El hombre en pantalla era Rylan Hart. Se encontraba frente a un asentamiento en llamas, con el cielo desgarrado por la estática, el suelo agrietado por los impactos orbitales, y miraba directamente a la cámara. Esto es lo que la Tierra llama justicia. Una mujer en la celda apretó los puños. Dicen que está loco, poseído. ¿Ven la locura aquí? Nadie respondió. Otra susurró. Él fue su arma una vez, y ahora, sonrió levemente la mujer. Ahora es nuestra. La rebelión no se extendió por la política. La tierra había ardido hacía años. Se extendió por el dolor, por los susurros, por las preguntas que nadie podía hacer. ¿Por qué la tierra silenció los registros de Fringe? ¿Por qué desapareció el programa de la cuchilla nula? ¿Por qué murieron 70.000 personas en un planeta sin flota? Los supervisores reforzaron su control. Los sistemas de vigilancia de IA marcaban cualquier conversación no autorizada con una escalada inmediata del protocolo. La gente desaparecía. Pero por cada voz que se silenciaba, 3 más empezaban a hablar. Y por todas partes aparecía la imagen de Rylan en código roto, en pantallas de mercado, en registros militares corruptos, en comunicaciones interceptadas. No soy tu enemigo. Soy tu verdad. De vuelta en Bastión 1, Hull leyó el informe interno con un nudo en el estómago. Actividad rebelde detectada en 31 sectores terrestres. La tasa de cumplimiento civil bajó un 12%. Las unidades supervisoras en 3 ciudades importantes se han desconectado. Causa sabotaje interno. Símbolo dejado atrás. R aplastó el bloc de datos en su mano. Es él, murmuró. Incluso muerto, sigue aquí. Mary se sentó frente a él en la cámara de operaciones, con el rostro demacrado. Ya ni siquiera sabemos qué es. No puedo rastrearlo. Los sensores cuánticos no pueden localizarlo. No se mueve por el espacio. Se mueve a través de la conciencia. Está en nuestros sistemas, dijo Hull. En nuestros soldados,
nuestros civiles. Se ha convertido en una idea. Entonces matamos la idea. Ul se giró hacia el mapa de guerra. Silenciamos cada voz que dice su nombre. Borramos cada nodo que transmite su imagen. Apagones planetarios completos si es necesario. ¿Y qué pasa cuando borramos tanto que la Tierra olvida quién es? La voz de Holt se quebró. Entonces se lo recordamos. Pero los recordatorios no funcionaban como antes. No se puede imponer la lealtad con botas para siempre. El miedo se agudiza, pero también fractura. Y la Tierra llevaba años quebrándose bajo el peso de su propio poder. En uno de los barracones de alto rango, un joven oficial llamado Carvin estaba sentado mirando su pantalla, viendo una repetición de las imágenes de la masacre de Europa que la Tierra había prohibido hacía tiempo. Era un archivo pirateado, una versión sin editar. Mostraba los gritos, los niños, el imperio riendo. Pero la pantalla parpadeó a la mitad, y la voz de Ryland se escuchó por encima del audio. Me usaron, luego me temieron, ahora me llaman loco. Pero los que quemaron el mundo aún comandan la flota. Carvin se reclinó en su silla, con la mano temblorosa. Había creído en la Tierra. Ahora no estaba seguro de en qué creía la Tierra. En la cámara profunda de la sección negra, Ul se sentó solo después de que el resto se hubiera ido. Activó una terminal sellada. Archivo confidencial de la Operación Revenant Fase 0. La vieja grabación se reprodujo. Ryland Hart sentado en la cápsula negra antes de la activación. Sin armadura, sin máquina, solo un hombre, con los ojos hundidos, el rostro inexpresivo. La propia voz de Holt resonó en el registro de audio. ¿Por qué haces esto, Ryland? La respuesta de Ryland fue lenta y silenciosa. Porque quiero que sientan lo que yo sentí, y porque tú no los detendrás, pero yo sí. Ul lo había aprobado. Observó el sello de aprobación quemarse en la pantalla como una marca. Autorización, Comandante Holt. Ahora ese fantasma los acechaba a todos. En órbita, una señal atravesó las redes de interferencia que la Tierra ni siquiera había detectado aún. Un planeta llamado Bian 3, abandonado hacía tiempo, se iluminaba con códigos cuánticos. Ni militar, ni imperio, ni tierra, solo un mensaje repetitivo. Regresaré. No como soldado, ni como Dios, sino como tú lo has determinado. Nuestro Ul lo leyó. No dijo nada, pero por primera vez desde Europa, cerró el mapa de guerra. Y lloró. No por los muertos, sino porque finalmente comprendió la verdad. No habían creado un arma. Habían despertado una conciencia. Y eso, al final, era lo que la Tierra nunca podría controlar. La sala de guerra de Bastión 1 solía ser un lugar de certeza. Muros de acero reforzados con blindaje de triple capa. Mesas de mando iluminadas con proyecciones holográficas de sistemas distantes. Docenas de oficiales uniformados recibiendo órdenes con precisión robótica. Era la mente de la maquinaria de guerra de la Tierra. Impecable y brutal. Ahora parecía una tumba. La mitad de los sistemas en la pantalla parpadeaban en rojo. Las señales rebeldes emergían en grupos en la Tierra, Marte, las lunas de Titán, incluso colonias del espacio profundo que una vez rogaron por protección. El comandante Holt se quedó quieto mientras el mapa fallaba. El símbolo de Ryland pulsaba débilmente sobre antiguas fortalezas. Una R simple. ¿Estado condenatorio?, preguntó con frialdad. El general Maris no respondió de inmediato. Tenía la mandíbula apretada, los ojos hundidos. Ya no parecía un general. Parecía un hombre al borde del colapso de un imperio. 17 redes planetarias se han apagado en las últimas 72 horas, dijo finalmente. Enjambres de drones enviados para restablecer el control fueron secuestrados. ¿Hackeados? No. Maris giró. Redirigido. Reprogramado. No atacaron. Entregaron comida, energía, ayuda médica, y luego desaparecieron. ¿Quién está detrás de esto? Maris lo miró con la mirada que ya odiaba. Ya sabes, bajo las colonias superiores de la Tierra, había surgido una nueva facción. Sin nombre, invisible, pero en todas partes. No portaban armas en el sentido tradicional. Portaban pruebas. Metraje enterrado de la Tierra, conversaciones censuradas,
registros de experimentos. El propio Holt los había sellado. No gritaban por la revolución. Simplemente hicieron preguntas que la Tierra no podía permitirse responder. Y dondequiera que llegaran sus mensajes, la gente escuchaba. Los soldados desertaron. Los técnicos sabotearon los repetidores. Los civiles ofrecieron casas seguras. Y Ryland Hart, o en lo que se había convertido, era el nombre susurrado en cada rincón oscuro como si fuera a la vez una maldición y una salvación. Él no los estaba liderando. Él era ellos. Se aclara la garganta, la conciencia fracturada de la humanidad hecha carne. En una cámara sellada del Departamento de Regulación de la Memoria de la Tierra, 2 agentes de traje negro revisaron una transmisión interceptada de las colonias exteriores. Un niño de no más de 10 años, sentado sobre escombros, recitando algo con los ojos cerrados. Nos llamaron enemigos. Solo pedimos aliento. Nos dieron fuego. Aprendimos a arder. Los agentes no hablaron. Uno presionó un botón. La pantalla parpadeó. Nadie registró el archivo. Nadie lo recordaría. De vuelta en el Bastión 1, Maris finalmente rompió el silencio. Hay un momento, dijo, en que un hombre se da cuenta de que el monstruo que creó era mejor que el monstruo en el que se convirtió. Holt no lo miró. Esto es un motín. Es un despertar. No. Holt se giró, alzando la voz. Es la debilidad que se viste con la piel de la iluminación. Estas colonias, estos rebeldes, no quieren la paz. Quieren el control, igual que el imperio. Y Ryland, el rostro de Holt se tensó. No es humano. Lo era. Ya no. Tal vez por eso lo siguen, susurró Maris. Porque dejó de mentirse a sí mismo sobre en qué nos convertimos. Esa fue la primera vez que Holt lo golpeó con fuerza. Los nudillos crujieron contra el pómulo. Maris se tambaleó, pero no cayó. Ul respiró con dificultad, con las manos temblorosas. Ni siquiera recordaba haber cerrado el puño. No se disculpó. No podía permitírselo. La Tierra declaró el protocolo Umbra al día siguiente. Un apagón informativo global. Todas las transmisiones externas fueron cortadas. Las redes civiles se apagaron. Los dispositivos personales se convirtieron en propiedad del Estado. Cada imagen, cada voz, cada símbolo asociado con Ryland Hart debía ser purgado. Ni memoria, ni mito, ni hombre, solo control. Pero ya era demasiado tarde, porque la revolución ya no se transmitía a través de pantallas. Era sangre. En el puesto lunar Selen 6, un batallón completo de soldados de Earthshock abrió fuego contra un depósito de suministros tras interceptar señales rebeldes. No encontraron armas, solo comida y niños enfermos. 23 civiles murieron antes de que llegara la orden de cese. Uno de los capitanes de Earthshock, el teniente Davern, dejó caer su rifle al terminar. Se quitó el casco y vomitó en un rincón. El cabo a su lado susurró, no estaban armados. Davin miró a su alrededor, vio cadáveres, hollín, acero fundido. Se susurró el mensaje de Ryland, no vine a salvarte. Vine a mostrarte el espejo. No informó al mando terrestre. Desapareció. Y esa noche, la red de defensa de Selen 6 falló, no por un ataque enemigo, sino por sabotaje interno. Por la mañana, la bandera de la Tierra había desaparecido, reemplazada por el símbolo de una R ardiente. Mientras tanto, en el vacío entre sectores, Ryland Hart flotaba dentro del caparazón de lo que quedaba del idolón. Ya no era un arma, ya no era un parásito. Ahora era una nave, un portador de pensamiento, de memoria, de dolor. No necesitaba comida, ni sueño, ni aliento. Solo necesitaba claridad. Y mientras flotaba entre estrellas olvidadas, susurró los nombres de los muertos. Cada uno resonó en las mentes de quienes lo siguieron e incluso de quienes no. No era un discurso. Era una lista. Beris, Kalin, Mirra, Holt, Lene, Rein, Europa, Draxion, Iridia, Selensix. Nombres que ya no aparecían en los registros de la Tierra. Víctimas convertidas en fantasmas. Historias que la Tierra intentó borrar. Pero él era esas historias ahora. Y por cada nombre, una nueva voz se alzaba.
Algunas para luchar, otras solo para recordar, pero todas para elegir. En la Tierra, Ul observó una de las últimas transmisiones planetarias en funcionamiento. Un motín en el sector 4 se convirtió en masacre. Docenas de disparos en las calles. Sin armas, solo palabras. No se inmutó, no parpadeó, pero sus manos no dejaban de temblar. Maris estaba detrás de él, magullada pero en silencio. ¿Aún crees en él?, preguntó Ul. En Rilan número NE. Maris no respondió porque la verdad ahora era demasiado fuerte para negarla. Se habían convertido en el nuevo imperio. Pero peor aún, porque esta vez no quedaba ninguna galaxia a la que culpar. A la mañana siguiente, los cielos de la Tierra parpadearon. Un fallo planetario pulsó a través de cada sistema de vigilancia, cada satélite, cada HUD militar. Luego, solo por 2 segundos, cada pantalla parpadeó en blanco y apareció una frase en rojo. Lo que matas no permanece muerto. Se convierte en lo que tus hijos adoran. Al anochecer, 28 ciudades más estaban bloqueadas. La gente ya no corría. Se estaban organizando. Y el nombre de Rilan ya no se susurraba. Se gritaba. Y los soldados de la Tierra, los que aún seguían las órdenes, ahora tenían que decidir. Apretar el gatillo o bajar el arma. Los cielos sobre la Tierra se volvieron rojos antes del amanecer. No por las bombas, ni por los buques de guerra, ni siquiera por la rebelión, sino por el sol que se alzaba a través del humo de un mundo en llamas. Un mundo que había gobernado las estrellas, borrado a sus enemigos y ahora estaba al borde de su propia ruina. Las ciudades ardían en silencio. Ni una sola transmisión se puso en vivo. Las redes habían desaparecido. Los satélites de IA se habían quedado en silencio. Los supervisores, los llamados guardianes de la Tierra, habían sido derribados por las mismas personas que una vez patrullaron. Los caparazones de metal negro ahora colgaban de las torres como señales de advertencia. Ya no te tememos. En la capital, una vez llamada Nueva Europa, el comandante Holt caminaba solo por los pasillos vacíos del Comando de la Tierra. Sin guardias, sin ayudas, sin ceremonia, solo ecos. La enorme bandera de la Tierra, antaño símbolo de desafío y poder, había sido arrancada de la torre de mando, reemplazada por un tosco estandarte de tela negra marcado con una R roja como la sangre. No se detuvo a mirarla. Ya sabía quién esperaba en la cima. La cámara de mando estaba fría. El viento entraba a través del cristal de observación roto. La mesa de guerra, la misma que había lanzado 1000 golpes, ahora yacía rota, medio aplastada bajo el acero caído. Y al borde de la plataforma, mirando al horizonte, se encontraba el hombre que debería haber muerto hacía mucho tiempo, ya no completamente humano. Ya no era Rylan Hart, pero seguía siendo inconfundiblemente él. Ul dio un paso adelante. Sus botas crujieron contra el cristal, sus huesos dolían a cada paso. Por fin has vuelto, dijo. Rylan no se giró. Nunca me fui. Simplemente dejaste de mirar. ¿Entonces es esto? Viniste aquí a matarme. Podría haberlo hecho hace años. Holt entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Rylan se giró y, por primera vez, Holt vio lo que realmente era. No era un dios, ni un arma, ni un mito, sino un hombre hecho de cada muerte que la Tierra se negaba a reconocer. Piel como ceniza, ojos como hierro frío, una voz que portaba el silencio de cada nombre que la Tierra borró de sus registros. Vine aquí a enterrarte, dijo Rylan en voz baja. Holt rió una vez, amarga, cansada. Y luego termínalo. Pero Rylan no levantó la mano, no desenvainó un arma. Dio un paso al frente y le tendió un chip de datos. ¿Qué es esto? Todo, dijo Rylan. La verdad. Europa, Draxian, aullido de hierro, los cuchillas nulas, la franja, los experimentos que autorizaste, los rebeldes que borraste, la inocencia que incineraste para preservar la mentira. Ul miró el chip y no lo cogió. ¿Crees que esto arregla algo? No, dijo Rylan. Pero acaba con la ilusión. Intentaba proteger la Tierra. Intentabas protegerte a ti mismo. Nos habrían destruido. Lo sabes.
Y ahora nos hemos convertido en ellos, dijo Rylan. Solo peor, porque lo justificamos. Ul apartó la mirada. Y en ese momento lo sintió todo. Cada soldado al que ordenó morir, cada niño que sacrificó en nombre de la contención. Cada vez que se decía a sí mismo que el poder era supervivencia, que la victoria lo excusaba todo. Y, sin embargo, de alguna manera, en esta hora final, comprendió la verdad. No habían ganado. Simplemente habían sobrevivido a sus enemigos. Eso no era fuerza. Eso era fracaso. Allá abajo, al otro lado del mundo, la revolución llegó a su fin. No con violencia, sino en silencio. Las ciudades se iluminaron con una nueva señal. Cada pantalla, cada dispositivo, cada nodo público transmitía una señal. Rylan Hart de pie en la cima del comando tierra frente a su creador. Sin gritar, sin pedir sangre, sino ofreciendo la verdad. Y la gente escuchaba, no porque creyera en él, sino porque ya había dejado de creer en todo lo demás. Ul finalmente tomó el chip. Lo giró en su mano. Pequeño, simple, pero más pesado que cualquier bomba que hubiera lanzado. La gente querrá venganza, dijo. Ya se lo llevaron, respondió Rylan. Pero ahora quieren respuestas. ¿Y si la verdad los destroza? Los liberará. No lo creo. Rylan retrocedió. No tienes que hacerlo. Ya no eres el futuro. Ul levantó la vista. Por primera vez en décadas, no estaba seguro de quién era sin una guerra que librar. Y eso lo asustó más que Rylan. ¿Qué pasa ahora? Rylan miró al cielo. Les damos una opción. Durante los siguientes 7 días, la galaxia observó cómo la Tierra se desmoronaba, cómo se filtraban los archivos, cómo se exponían los crímenes ocultos, cómo se desenterraban los cuerpos, cómo se catalogaban las fosas comunes, cómo finalmente se recordaba a los civiles olvidados por la guerra. Pero en lugar de reducir la Tierra a cenizas, la galaxia se detuvo. Porque la venganza ya se había cumplido, ahora llegaba la reconstrucción. Y por primera vez en la historia reciente, la Tierra no pidió nada. Ni reparaciones, ni exigencias, ni excusas, solo silencio y una leve disculpa. El comandante Holt nunca fue juzgado. Ese día abandonó el comando tierra. Algunos dicen que murió en las tierras baldías más allá del sector 9. Otros dicen que fue a la periferia buscando la paz donde nada vivía. Pero unos pocos creen que la encontró y nunca regresó. Rylan Hart desapareció de nuevo. Su símbolo dejó de aparecer. Su voz se desvaneció de las redes porque nunca estuvo destinado a gobernar, solo a recordar. Y aquellos a quienes inspiró, comenzaron de nuevo. No perfectos, no puros, sino libres. Y con el tiempo, la R dejó de significar Rylan. Significaba ajuste de cuentas. Significaba recordar. Significaba resistir. No contra el poder, sino contra la mentira de que el poder lo justifica todo. Y así terminó. La Tierra había prohibido el imperio, cruzado la línea, enfrentado el olvido. Pero al final, lo que salvó a la humanidad no fue la guerra. Fue la verdad que intentaron enterrar y el hombre que no pudieron matar.